50 clásicos de la psicología. Capítulo 49. William Styron. Fue mientras visitaba París en diciembre de 1985 cuando el novelista americano William Styron se dio cuenta definitivamente de que estaba padeciendo un trastorno depresivo. Estaba en la ciudad para recibir un premio, una experiencia que normalmente habría reforzado su ego y algo que suele producir satisfacción. Pero en la neblina de su oscuridad mental, la presentación y la cena de gala que siguió se convirtieron en un calvario insoportable. El tener que fingir que estaba bien no hizo sino empeorarlo. Por la noche, cuando estaba tomando algo con su editor, no podía ni esbozar una sonrisa forzada y no podía pensar más que en regresar a Estados Unidos para ver a un psiquiatra. Visible Oscuridad, una memoria de la locura, es la narración clásica llevada a cabo por Styron de su batalla con la depresión. Originalmente fue una conferencia pronunciada en la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins y luego se publicó como un elogiado ensayo en la revista Vanity Fair. Su calidad literaria hace que sobresalga por encima de los cientos de otros títulos que abordan el mismo tema. Describir lo indescriptible. Styron señala que la depresión se diferencia de otras enfermedades en que, si ninguna la has experimentado, no puedes imaginar cómo es. Tan diferente de la melancolía o de las pequeñas depresiones que afectan a la mayoría de la gente en el curso de la vida normal, el no poder ser descrita a otros no ha hecho sino aumentar el misterio y el tabú que la rodea. Pues si todo el mundo pudiera comprender en qué consiste, no habría vergüenza en ello. La simpatía no es lo mismo que la comprensión. La mejor aproximación a este sentimiento que encuentra Styron es el ahogo o la asfixia, pero reconoce que ni siquiera eso es lo bastante aproximado. Uno se vuelve una especie de zombie, todavía capaz de andar y hablar, pero sin sentirse ya humano. Entre los rasgos de la depresión, Styron identifica los siguientes: un intenso odio hacia sí mismo y sentimientos de no valer nada, pensamientos o fantasías de suicidio, insomnio, confusión, incapacidad de concentrarse, lapsus de memoria, hipocondria, la manera que tiene la mente de no enfrentarse a su propia desintegración, culpando al cuerpo, pérdida de la libido y del apetito. Styron señala también la naturaleza idiosincrática del perro negro. Por ejemplo, la mayoría de los que la padecen comienzan el día sin fuerzas, a menudo incapaces de levantarse de la cama, y su estado de ánimo solo se vuelve más ligero a medida que pasa el día. Styron vivía al opuesto, habitualmente bastante equilibrado por la mañana, pero por la tarde se había formado negros nubarrones y al anochecer experimentaba sentimientos y pensamientos casi insoportables. Solo un tiempo después de la cena sentía un nuevo cierto respiro. Aunque antes había sido una persona que dormía bien, tuvo que tomar tranquilizantes para conseguir al menos 2 o 3 horas de sueño ligero. Descubrió que la depresión desciende o aumenta según la hora del día porque fisiológicamente implica una perturbación de los ritmos circadianos, lo que desempeña un papel importante en ciclos diarios de los estados de ánimo. Styron informa también que un estupor indefenso, en el que el pensamiento y la lógica normal desaparecen. Llevada a su extremo, la depresión vuelve literalmente loca a la gente. La tensión en los neurotransmisores provoca un agotamiento de las sustancias químicas del cerebro, la norepinefrina y la serotonina, y un aumento de la hormona cortisol. Estos desequilibrios químicos y hormonales crean un órgano en convulsión que hace que la persona se sienta afligida. Lamenta el que la palabra tormenta de ideas haya sido tomada a la ligera por la lengua inglesa, porque la imagen de una tormenta haciendo estragos dentro del cerebro transmite su violento poder, salvaje, implacable, nublándolo todo. El mayor tabú. Styron escribe acerca de su inspiración literaria, Albert Camus, cuyas novelas había descubierto relativamente tarde. En realidad, había quedado en encontrarse con Camus cuando le llegó la noticia de la muerte del novelista. A pesar de no haberle conocido nunca, Styron experimentó una gran pérdida. Camus había luchado contra la depresión y muchas de sus novelas explora el tema del suicidio. Styron dedica una parte importante de Visible Oscuridad a comentar cosas acerca de personas que han sufrido depresión. Se pregunta cómo su amigo Romain Gary, un distinguido autor, anteriormente diplomático, bon vivant y mujeriego, pudo dispararse un tiro en la cabeza. Si alguien como él pudo decir que no merecía la pena vivir la vida, ¿no podría sucederle a cualquiera? A las familias de los suicidas les cuesta aceptar que su pariente haya podido quitarse la vida. La razón por la que tenemos un tabú contra el suicidio es que creemos que indica cobardía, por seguir el camino fácil, cuando en realidad se trata más de una incapacidad de soportar el sufrimiento de estar vivo durante más tiempo. Perdonamos a las personas que se matan para poner fin al dolor físico, pero no a la aflicción mental.
Actualmente, indica Styron, al tener una mayor preocupación y una mayor conciencia de este estado, la gente no acaba suicidándose como consecuencia de una depresión, pero si lo hacen, sugiere, no debería haber más reproches de los que hay al respecto a las víctimas de un cáncer terminal. Styron señala que el tipo artista es más propenso a la depresión, de ahí la larga lista de suicidios en sus filas, incluyendo a Hart Crane, Vincent Van Gogh, Virginia Woolf, Ernest Hemingway, Diane Arbus y Matt Rothko. Vladimir Mayapskovy, el poeta ruso, condenó el suicidio de su compatriota Sergei Esenin, pero pocos años después él mismo se quitaría la vida. ¿Qué mensaje podemos extraer de esto? Que nunca deberíamos sentenciar, porque los que siguen vivos no pueden sentir ni siquiera imaginar cómo se sienten realmente los que se suicidan. Causas misteriosas. Parte de la razón por la cual la depresión puede ser difícil de tratar es que a menudo carece de una causa única identificable. La genética, los desequilibrios químicos y la experiencia y la conducta pasada pueden ser todos ellos importantes y tratar un aspecto puede dejar fuera los otros. Se puede atribuir una depresión grave a una crisis determinada, pero como indica Styron, la mayoría de las personas que atraviesan periodos malos salen notablemente bien de ellos y no descienden por una espiral de enfermedad. Esto sugiere que, en lugar de que el acontecimiento sea la causa, puede que sirva simplemente de detonante de un potencial depresivo que yace dormido. Esto es lo que Styron cree que le sucedió a él. Dejó de beber por motivos de salud, y esto permitió que sus demonios, ya no aplagados por el alcohol, salieran de su cueva. Quitado su escudo protector de una especie de ansiedad permanente, tuvo que sentir todo lo que había narcotizado hasta hacerlo rendirse. Su primer signo de depresión fue una especie de morir a cosas normalmente deliciosas para él, pasear con sus perros por el bosque o pasar el verano en Martha's Vineyard. Se encerró en sí mismo, incapaz de evitar un constante aluvión de pensamientos dolorosos. Puede parecer obvio, pero Styron indica cuál es el único elemento subyacente a todas las depresiones: la pérdida. Sea miedo al abandono, a estar solo o perder a los seres queridos. En el caso de Styron, esto parece ser cierto, ya que su madre murió cuando él tenía 13 años, un trauma temprano que le proporcionó una experiencia profunda de pérdida a corta edad. En Visible Oscuridad, llega a la conclusión de que su depresión fue simplemente la manifestación de una ansiedad más profunda que arrastraba toda la vida. Se da cuenta de que, del mismo modo en que Camus, la depresión y el suicidio han sido temas constantes en sus libros, y piensa que su depresión, cuando finalmente llegó, en realidad no era una extraña, ni siquiera un visitante no anunciado. Había estado llamando a mi puerta durante décadas. Cuenta que su padre, ingeniero naval, era también una víctima de la depresión. Entre su herencia genética, la muerte temprana de su madre y su sensibilidad artística, Styron era probablemente un excelente candidato a la enfermedad. Si todo lo demás falla, el tiempo cura. La psicoterapia no puede hacer mucho por las personas en una etapa avanzada de la depresión, y Styron descubrió que ni eso ni los fármacos hacían nada para aliviar su estado. A pesar de las afirmaciones de muchos médicos, vio que para una depresión grave no hay remedio de efectos rápidos. Los antidepresivos o la terapia cognitiva o una combinación de ambos puede sanar parcialmente la mente torturada, pero no se puede depender totalmente de ellos. Pese a los muchos avances que hay en el tratamiento, no existe la pastilla mágica ni la vacuna rápida y efectiva. Las causas de la depresión siguen siendo un misterio. El desenlace de la depresión de Styron se produjo solo después de ingresar en el hospital. Él cree que la estabilidad anónima de la rutina médica le salvó la vida, y pensaba que ojalá lo hubiera hecho antes. Para mí, los verdaderos sanadores han sido el aislamiento y el tiempo, escribió. Lo que aprendió por su experiencia es que aunque la depresión le parece permanente al enfermo, en realidad es como una tormenta cuya furia siempre tiene un fin. Mientras puedas permanecer con vida, la derrotarás. Recuerda el tema El mito de Sísifo de Camus, respecto a la obligación que seguimos teniendo de existir incluso en ausencia de toda esperanza. Es más fácil decirlo que hacerlo, pero casi todos los que sufren depresión salen a la otra orilla relativamente ilesos. A quienes la atraviesan les espera una luz o un sentimiento de alegría únicos. Comentarios finales. Styron piensa que gran parte de la literatura sobre la depresión es alegremente optimista. Algunos pacientes responden bien a ciertos medicamentos o a ciertas formas de terapia, pero no estamos tan adelantados en nuestro conocimiento como para poder hacer promesas definitivas. Los enfermos, naturalmente, están ansiosos por creer en una salvación rápida, pero eso no hace más que aumentar su desánimo, cuando no se produce una rápida mejoría del sufrimiento. Styron escribía hace unos 15 años, pero la situación no ha cambiado.
Cuando se piensa que la depresión es una enfermedad que distorsiona o trae a un primer plano temas que tienen que ver con el sentido de nuestra identidad, no resulta sorprendente que las curaciones no sean instantáneas. La depresión, ciertamente, implica desequilibrios en las sustancias químicas del cerebro y puede producirse también por conversaciones internas negativas, pero más allá de esto, tiene que ver con la psique o el sentido del yo en su conjunto. Por ejemplo, Styron solo fue capaz de dar sentido a sus periodos depresivos reflexionando sobre la totalidad de su vida. Algunas de las causas eran, sin duda, físicas, el abandono del alcohol y una incorrecta dosificación de tranquilizantes, pero había otras causas más profundas que hacían entrar en juego su identidad y su pasado. De tan solo 84 páginas, Visible Oscuridad se lee en poco tiempo, pero puede ser un gran maestro. Aunque muchas personas creativas han sucumbido a la depresión, es también responsabilidad suya intentar describir lo indescriptible, y el intento de Styron es uno de los mejores. En lugar de deprimir al lector, su ensayo es extrañamente edificante. William Styron. Nacido en 1925 en Newport News, Virginia, Styron empezó a leer a una edad muy temprana y publicó muchos cuentos breves en la revista de su escuela. Obtuvo su licenciatura en la Universidad Duke y al año siguiente ingresó a la Marina de los Estados Unidos, prestando servicio como lugarteniente primero durante los últimos años de la Segunda Guerra Mundial. Posteriormente, se afincó en Nueva York, donde trabajó como comercial en la editorial McGraw-Hill y recibió clases de escritura en la Nueva Escuela de Investigación Social. Vivió en París a comienzos de los años 50, donde contribuyó al financiamiento de la legendaria revista literaria Paris Review. Su primera novela, Yacer en la Oscuridad, 1951, donde relata el descenso suicida de una joven, causó sensación en los medios literarios y fue premiado con el Premio de Roma de la Academia Americana. Otros libros incluyen la obra ganadora del Premio Pulitzer, Las Confesiones de Nat Turner, y el hito de las ventas y ganador del Premio Americano del Libro, La Decisión de Sofía, 1979. Fue llevado al cine protagonizado por Meryl Streep. El galardón mencionado en Visible Oscuridad era el Premio Mundial Sino del Duca, concedido anualmente a un artista o científico que haya realizado una contribución significativa al humanismo. Styron falleció en el año 2006. 1996. El origen de los estados de ánimo cotidianos. Si pensamos en nuestros estados de ánimo subrayando el significado y aumentando o reduciendo el placer de nuestras vidas, podemos entender hasta qué puntos son cruciales. En este sentido, son más importantes que las actividades diarias, el dinero, el estatus e incluso las relaciones personales, porque estas cosas generalmente son filtradas por nuestros estados de ánimo. En muchos sentidos, nuestros estados de ánimo están en el núcleo de nuestro ser. En resumen, dado el efecto que tienen en nuestra calidad de vida, es vital que descubramos qué es lo que causa nuestros estados de ánimo. Obras relacionadas: David de Bourne, Sentirse bien; Martin Seligman, La auténtica felicidad. Y así ya estamos cerca, estamos solamente a un capítulo más de 50 clásicos de la psicología para terminar con este maravilloso libro. Así que suscríbanse, denle me gusta, comenten y activen las notificaciones, porque pronto se vendrán cosas más densas. Cuídense mucho, que tengan un buen día y bye.